Imagina esto, tenés algo que decir, algo que te pesa, que te confunde, que necesitas salir, y pensás en llamar a tu viejo o a tu vieja. Marcás el número mentalmente y antes de tomar el celular y llamar de verdad, ya sabes cómo va a terminar. Sabes que te van a preguntar si comiste, que te van a cambiar el tema, que van a tratar de resolver el problema con dinero o con consejos prácticos, algo que vos solo necesitabas hablar. Entonces, no llamás. No es rencor, no es drama, es algo más silencioso, un aprendizaje temprano. Una ecuación que tarda años en formularse, pero que el cuerpo entendió mucho antes de la cabeza. Con ellos, lamentablemente, ciertas conversaciones simplemente no ocurren. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No el abandono, no la violencia, no los padres que se fueron, sino los que estuvieron a su manera, los que cumplieron, los que hicieron todo lo que se supone que había que hacer, y aún así dejaron un tipo de silencio adentro que es muy difícil de nombrar. Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast. Mi nombre es Bruno y soy el anfitrión de este canal. Estamos en esta lista que hemos denominado Vivos y a la Deriva, sumando un video más analizando los problemas que son contemporáneos a nosotros. Espero que me acompañen una vez más y sin preámbulos, comencemos. Ellos estuvieron, pusieron el plato en la mesa. ¿Por qué entonces sentimos que algo falta? Hay una historia que muchos adultos de esta generación podrían contar. Padres que madrugaban, que no faltaban al trabajo, que se sacrificaron con orgullo y en silencio para que sus hijos tuvieran lo que ellos no pudieron tener. Padres que estaban en la cena, que aparecían en los cumpleaños, que si le preguntabas hubieran jurado que eran buenos padres, y en muchos sentidos tenían razón. Pero nunca preguntaban cómo estabas de verdad, no la versión protocolar de la pregunta, sino la otra, la que espera una respuesta honesta, la que deja espacio para el silencio incómodo, la que no tiene apuro por llegar a una solución. Cuando algo dolía ellos actuaban, llamaban al médico, buscaban el dinero para resolverlo, hacían. Pero sentarse a sostener la incomodidad sin hacer nada, solo acompañar, eso era un territorio que no conocían, que nadie les había enseñado a transitar. No es crueldad, es un tipo de límite muy específico, el límite emocional, y tiene consecuencias concretas en quien crece ahí. Si te gusta el contenido interesante e inteligente, no dudes en suscribirte. Soy Bruno y esto es Bien Piola Podcast. Antes de hacer cualquier juicio, hay que ver el contexto en que esos padres vivieron. Pensemos en lo concreto. Una jornada laboral de 10, 12 horas, el colectivo de vuelta, la comida que hay que preparar, las cuentas que nunca cierran del todo, el cuerpo que llega agotado y que todavía tiene que rendir, que todavía tiene que estar presente. ¿Qué le sobra a alguien en esas condiciones para dar emocionalmente? ¿Qué energía queda para la conversación difícil, para la pregunta que pide paciencia, para el hijo que necesita que lo escuchen sin que nadie lo interrumpa con una solución? Byung-Chul Han, un autor que ya hemos citado dentro de esta playlist denominada Vivos y a la Deriva, describe algo que llama la sociedad del rendimiento. Una sociedad que no te obliga a trabajar con amenazas, sino que te convence de que tu valor como persona está ligado a tu productividad, que estar disponible es una virtud y que el descanso hay que ganárselo. En ese modelo, el padre o la madre que llega a su casa fundido no es una persona que eligió estar ausente. Es alguien a quien el sistema le compró las horas que le sobraban antes de que pudiera dárselas a sus hijos. Y hay algo más. Durante décadas, el contrato implícito de la familia tradicional decía que el rol del padre era proveer, traer dinero, proteger, resolver. El rol emocional estaba en otro lado, o no estaba en el contrato de nadie. Nadie le enseñó a ese padre que se esperaba también algo más difícil, que estuviera presente de una manera que no se puede medir ni demostrar con facturas. El sociólogo Richard Sennett lo planteó de otra manera. Escribió que el capitalismo flexible destruye los vínculos a largo plazo, que no se puede construir una vida emocional estable sobre una base económica que cambia de reglas todo el tiempo y que esa inestabilidad no se queda en el trabajo. Se mete en las casas, en las familias, en la capacidad de las personas de estar genuinamente presentes para los que lo necesitan. Pero hay algo que procede incluso al sistema económico, algo más antiguo. A esos padres también los criaron y en la cultura donde crecieron la fortaleza se demostraba con el silencio. Llorar era debilidad. Hablar de lo que duele era cosa de débiles o cosa de mujeres según el caso.
El aguante era la única forma legítima de procesar el dolor. Sus padres les enseñaron eso, y los padres de sus padres lo mismo, no como crueldad deliberada, sino como transmisión de lo único que conocían. La psicóloga Alice Miller dedicó su obra a describir lo que llama el drama del niño dotado. No habla de un trauma espectacular, habla de algo mucho más sutil. Los niños que aprenden desde muy pequeños a adaptarse a las necesidades emocionales de sus padres, que aprenden incluso a no pedir demasiado, a no desbordarse, a suprimir lo propio para no generar molestia, y que de adultos llevan adentro esa habilidad de adaptación como si fuera parte de su personalidad, sin saber han adoptado una estrategia de supervivencia. Y John Bowlby, el psiquiatra que desarrolló la teoría del apego, fue muy preciso en esto. El vínculo que un niño construye con sus cuidadores en los primeros años no es solo una experiencia afectiva, es la plantilla con la que el niño va a relacionarse con el mundo, con los demás y consigo mismo. No como destino inevitable, pero sí como punto de partida muy poderoso. La cadena no empieza en esta generación, sino que viene de mucho antes, pero eso no la hace menos real y tampoco la hace imposible de cortar. Si te gusta el contenido interesante e inteligente, no dudes en suscribirte. Yo soy Bruno y esto es Bien Piola Podcast. Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista británico, acuñó un concepto que parece modesto, pero que tiene mucha carga: la madre suficientemente buena. No la madre perfecta, no la madre omnipresente, sino la suficientemente buena. Lo que quería decir es que los niños no necesitan cuidadores sin fallas, necesitan una presencia emocional mínima, alguien que los vea, que les responda, que tolere la angustia sin huir de ella. Cuando eso no está, cuando la presencia es solo física pero emocionalmente ausente, hay marcas específicas, no siempre visibles, no siempre reconocidas como tales. Gabor Maté, médico y escritor canadiense, lleva esto un poco más allá. Propone que el trauma no es solo lo que te hicieron, es también lo que no te dieron cuando lo necesitabas. La ausencia tiene peso, el silencio tiene peso. No haber sido visto de verdad tiene un peso que carga la persona que lo vivió, muchas veces sin saber exactamente qué es lo que lleva. Y esto agrega algo que complica el juicio fácil. Muchas veces los padres no pudieron dar lo que no tenían. A ellos tampoco se lo dieron. El ciclo no empieza en ellos y tampoco termina en ellos automáticamente. Aquí está la tensión que este episodio quiere sostener sin resolverla apresuradamente. El daño fue real, y los padres hicieron lo que pudieron dentro de un sistema que tampoco los cuidó a ellos. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. ¿Se puede estar enojado con alguien y entenderlo al mismo tiempo? Hay algo que se vuelve complicado cuando uno empieza a entender el contexto, porque entender puede parecer que borra el dolor, como si comprender la historia de tu padre significara que ya no tenés derecho a sentir que algo faltó, como si la comprensión funcionara como una firma al pie de un contrato que dice: está bien, no pasa nada, ya está. Pero no funciona así. El dolor de no haber sido visto, de haber aprendido desde chico que ciertas partes tuyas no tenían espacio en esa casa, no desaparece porque ahora entendés a tu padre, que estaba agotado o que a él tampoco le enseñaron otra cosa. El dolor no necesita culpables para ser real, pero la comprensión hace algo distinto. No borra el dolor, cambia la relación con él, permite salir un poco del ciclo de la culpa que a veces paraliza más de lo que libera. Permite ver al otro como persona, con su propia historia, en lugar de solo como un origen de herida. Eso no es perdonar en el sentido de olvidar, es algo más parecido a soltar una interpretación que ya no alcanza para explicar lo que realmente pasó. Si te gusta el contenido interesante e inteligente, no dudes en suscribirte. Yo soy Bruno y esto es Bien Piola Podcast. Hay una pregunta que conecta todo lo que hablamos hoy con algo más grande. Cuando un chico crece en una casa donde el dolor no tiene nombre, donde la angustia se resuelve con acción o se ignora con silencio, ese chico aprende que esas cosas no tienen lugar, pero las cosas no dejan de existir porque no tengan lugar. Entonces, las busca en otro lado. Y en el mundo de hoy, ese otro lado tiene forma de pantalla, de comunidad online, de una voz que llega con certeza y con calidez desde el otro lado de un video, de figuras que dicen: yo te entiendo, yo sé lo que sentís.
Yo tengo la respuesta que tu familia no pudo darte. A veces eso es genuino, a veces es manipulación. Muchas veces es una mezcla de las dos cosas y es difícil distinguirlas cuando uno llega con hambre de ser visto. El silencio de los padres no es solo una herida privada, es también un síntoma social. Lo que el sistema no le permitió dar a una generación, la siguiente la busca donde puede, no siempre en lugares que cuiden. ¿Qué les pedías a tus viejos sin saber que lo estabas pidiendo? Volvamos a donde empezamos. Ese momento antes de llamar, esa conversación que no ocurrió porque ya sabías cómo iba a terminar. Ese aprendizaje silencioso de que ciertas partes de vos no cabían en ese espacio llamado hogar. ¿Qué era lo que necesitabas? No el nombre de un libro, no la categoría clínica, sino la cosa concreta, pequeña, cotidiana. Que alguien se sentara, que alguien esperara, que alguien tolerara no saber qué decir y se quedara igual. Y la otra pregunta que es más incómoda. ¿Cuánto de eso lo sigue debiendo el sistema que tampoco dejó a tus viejos estar? No te pido que respondas ahora, solo que te quedes con la pregunta, porque las preguntas que molestan un poco son generalmente las que tienen algo importante para decirnos. Capaz que en el próximo episodio seguimos tirando un poquito de este hilo. ¿A dónde van los chicos que no encontraron contención? ¿Qué les ofrece el contenido extremo que el hogar no supo dar? ¿Y por qué ciertas voces en el internet parecen entender mejor a algunos jóvenes que cualquier otro adulto cercano? Bueno gente, hasta acá el video del día de hoy. Yo tengo un padre presente. El primer piola, en serio. Es un tipo que si vos te enojas con él te dice, genial, ahora tenés doble trabajo, tenés que enojarte y desenojarte al mismo tiempo. La tiene re clara. Anotala, Platón. Un verdadero filósofo contemporáneo. Tiene unas frases que vos decís, no terminó primaria, tuvo muchos trabajos en negro, en la última parte de su vida logró algo dentro del Estado, que fue trabajar como portero en una escuela, y a pesar de no tener formación académica, tuvo un buen trabajo y tiene unas frases que te las dice y te descoloca. Entonces es el primer piola. Estamos hablando incluso para que se sume dentro de este canal, pero está todo en tratativa, porque pide mucha plata, mucho caché para prestar su voz a todo esto. Muchísimas gracias por estar escuchándome, muchísimas gracias por las suscripciones que he tenido. Es increíble, en 28 días 52 suscriptores. Estoy recontra feliz. Abajo en la descripción les voy a estar dejando mis redes sociales para que se comuniquen conmigo. Les voy a estar dejando el enlace al canal de Lourdes, mi pareja, que está haciendo en su canal, que es el canal hermano de Bien Piola Podcast, otros Piola Podcast. Sí, ya lo sé, no la pensamos demasiado. Hay que hacer crecer la marca, entonces era como que tenía que usar algo parecido. Ahí ella está hablando sobre bandas del folclore argentino. Está teniendo una buena cantidad de visualizaciones. También les pido que la vayan a apoyar. Y este ya es el octavo video de la playlist Vivos de la Deriva. Estamos justamente a la mitad de todo, a la mitad de la playlist. Y le agradezco a todos ustedes por escucharme. Así que, sin más que decir, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Bruno y no se olviden de que esto es Bien Piola Podcast. Nos vemos la próxima.